de prueba indiciaria. No sé por qué me está... Recién ahora se me puso a grabar a mí. Bueno, es raro esto. Bueno, en fin. Bien, prueba indiciaria. El, el tema de la prueba indiciaria puede abordarse desde lo teórico de muchos puntos de vista, de si es un medio de prueba, si no lo es, qué categoría le damos. En lo concreto y en lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan, es que hay hechos que no pueden ser probados de modo directo. ¿Y qué es de modo directo? Es decir, que el medio de prueba que uno utilice, llamémoslo testigo, llamémoslo confesión, pueda evidenciar directamente la ocurrencia de ese hecho. Por ejemplo, que un testigo me diga de qué color es el semáforo. Me dice que es rojo, rojo, me dice que verde, verde. Después valoraré lo que me dice el testigo, si tengo que creerle, si tengo que no creerle. Venía el coche desde el lado derecho. Bueno, vio que venía el coche del lado derecho. No tiene que hacer ninguna deducción. Lo vio, lo observó, lo percibió el testigo directamente. Lo mismo lo que declare la parte en el proceso a través de prueba confesional. Mismo lo que dilucide el perito en base a exámenes científicos. Luego, está bien, a la prueba pericial se le dice prueba indirecta porque uno no... La única directa es el reconocimiento judicial, pero bueno, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que a que los medios de prueba pueden reflejar directamente el hecho que yo pretendo probar. Ejemplo, si yo quiero probar, si yo estoy antes de entrar a mi casa, ¿no? Y no, supongamos que alguno de ustedes viene a mi casa. Me toca el timbre y escucha, ¡guaf! Así, ¿no? Bueno, no conocen mi casa, nunca entraron, no saben qué pasa adentro, pero me toca la puerta Antonio, me quiere visitar, porque además me quiere ver cómo está la pata y todo. Entonces viene Antonio, toca la puerta o toca el timbre y escucho un ladrido. Además siento un olor. Y de pronto empiezo a escuchar así, como un rasqueteo en una puerta. Y después se escucha... Bueno, entonces, entonces la pregunta es, ¿Antonio vio, percibió o tuvo contacto directo con algún perro? No, pero él, a través de esos hechos que fue percibiendo, puede presumir que del otro lado de la puerta hay un perro. ¿Entienden? Y además lo puede presumir porque sabe que yo no soy un perro. O, bueno, al menos yo creo que Antonio, vos creés que yo no soy un perro. No, no, para Te nada. tengo fe en que a cierta estima. Entonces, si estamos diciendo que Martín no es un perro, que escucho así alanidos en la puerta, escucho un ladrido, escucho un aullido y siento olor, lo más probable es que haya un perro. ¿Está? Lo que él vio, olor, aullido, ladrido y lo que fuere, esos son hechos conocidos. Esos son los indicios. Y en la existencia del perro es el hecho desconocido, es el hecho que se presume. Ahora lleguémoslo a un juicio, que además el juez, esto estamos en vivo y en directo, al juez hay que reconstruirle las cosas. Entonces, si yo quiero pedir alimentos y tengo un demandado que me dice, no, mire, yo no tengo ingresos. Piensen que los alimentos se fijan también en proporción, aparte, entre otros factores, a los ingresos del alimentante, que es el demandado. O sea que yo necesito saber qué ingresos tiene para fijarle unos alimentos que estén en proporción a ese ingreso, que no pequen ni por poco ni por mucho. ¿Está? Se presenta el demandado y dice, yo no tengo nada, no tengo bienes a mi nombre, soy un pobre hombre. Claro, usted me dirá, bueno, pero es fácil probar los ingresos del demandado en juicio de alimentos que me acompaña el recibo del sueldo. No, no soy asalariado. Bueno, acompáñeme la constancia de inscripción en el IVA.
Y ustedes me dirán, ¿quién factura todo lo que cobra? No quiero hacer con esto una apología de nada, simplemente doy una Datos descripción, de la realidad. un dato de la realidad, o como se dice, una descripción fenomenológica de lo que ocurre. Entonces, si yo me quedo con eso, aparte que me van a hacer un juicio de mala praxis por mal abogado, probablemente no refleje la realidad de los hechos. Yo necesito, como actor, descubrir cuáles son los verdaderos ingresos del alimentante. Y resulta, casi casualmente, que maneja un Rolls Royce, que tiene una cédula azul de un Rolls Royce. Bueno, dice que es del hermano. Está bien. El hermano es monotributista clase A, que no sé si ya existe monotributista clase A, pero bueno, supongamos que monotributista clase A. Además, de pronto Migraciones me informa que viaja asiduamente a Bahamas. Además, tiene paquetes de tarjeta de crédito Black. Además, no sé, ¿qué otra cosa se te ocurre, Antonio? Viajes, maneja un coche. Le compra a los hijos la PlayStation 2478 versión Super Pro con mecanismo de invisibilización y cosas por el estilo. Y te da de comer. Bueno, pude probar concretamente el hecho objeto de la prueba es la patrimonial o, llamémoslo, los ingresos. ¿Alguno de estos datos me prueba el ingreso? No. Estos hechos son indicios que yo voy probando con otros medios de prueba que luego le van a poder permitir al juez presumir que esta persona tiene tal o cual capacidad patrimonial. Alejo dice, para que le den Black tiene que declarar ingresos en blanco. Sí, perfecto, o puede tener un conocido en un banco también. Pero justamente, él dice, no facturo, pero de pronto tiene Black y de pronto tiene tal o cual cosa, el banco puede pifiar, ¿no? Y puede darle Black a quien no le corresponda, porque además la voracidad que tienen los bancos, yo te aseguro que, claro, exactamente, que sea miembro de un club caro, que mande Claro. los hijos a escuela privada, exactamente. Bueno, entonces, con esto nos damos cuenta que aparentemente tiene ingresos. Piensen, otro ejemplo típico también, en una caja de seguridad, pero es por la propia naturaleza de la caja de seguridad. Uno no va a la caja de seguridad e informa a un escribano cuánto deja dentro de la caja de seguridad. Justamente no informa nada y lo que pretende es que no se informe y nadie sepa nada, por seguridad, por protección. Entonces, ¿qué ocurre si yo comparto? Porque el tema de los robos bancarios ya me aburren. Es más divertido porque además me pasó, no a mí personalmente, sino a un cliente. ¿Qué ocurre si yo tengo una caja con mi primo y de pronto voy a la caja un día y está en cero? En un momento, yo había dejado la Das plata, vueltas, sí, das vueltas y no cae la nada. vuelta, No no puede cae nada, ser. reviso, le iba al del banco, ¿me diste la caja correcta? Sí, es la llave, sí. No puede ser. No puede ser. Bueno, pero si acabamos de vender el inmueble por $500.000, estaban los $500.000 acá. Pero vino su primo, me dice el del banco, que para no lo dice. Pero yo agarro y le llamo al primo, che, ¿vos fuiste a la caja? No, mira vos. Y de pronto vemos, no fui, pero escuchame, quería llamarte porque compré una casa por $500.000 y quería invitarte a tomar el té. En mi casa, dice, ¿no? Compraste una casa por $500.000, ¿con qué plata? No, yo tenía ahorros y todo, pero bueno, después voy a usar un poco de lo que tenemos en la caja, ¿no? Pero en la caja no hay nada. Dice el primo, ¿cómo no hay nada? No lo puedo creer. Bueno, estamos en un problema serio. ¿Por qué? Porque el contenido de la caja lo sabe Magoya.
tengo que promover un juicio y tratar de qué? De probar indicios a través de los demás medios de prueba que permitan al juez presumir cuál era el contenido de la caja. ¿Me siguen? Vamos, por ejemplo, acompaño escritura pública de la venta del inmueble por $500.000. Acompaño, pido al banco prueba informativa o prueba documental en poder de terceros, el registro, el libro del registro de ingresos a la caja de seguridad. Descubrimos que el día de la venta fuimos a la caja, además se vendió en el banco, en la sucursal de ese banco. Bajamos a las cajas y se dejó la plata. Eso está en el registro, no está que se dejó la plata, sino que se vendió y se fue a la caja luego de la venta. Bueno, es un hecho. Luego está que yo nunca más fui, yo que soy el que reclama, supongamos, nunca más fui a la caja. Hasta que fui con un escribano y la encontré en cero. Y que sí fue, por el libro de registro, mi primo. Además pido las cámaras del banco y veo que mi primo entró con una mochilita que parece vacía y se fue con una mochila que se notaba, iba con el hombro caído porque le pesaba, ¿no? Esto surge de la cámara del banco. Y ya son varios hechos. Y luego, lo que veo es que se compró una casa por el mismo valor. Yo lo hice muy grotesco, ¿no? Realmente no es tan así. Pero fíjense que en ningún caso yo probé directamente el contenido de la caja. Yo lo que hice fue probar hechos, indicios conocidos, para que el juez presuma el hecho desconocido que es el contenido de la caja. Estos indicios, para que el juez pueda elaborar esta presunción, este razonamiento, tienen que tener requisitos que son los que da el 163, inciso quinto. Tienen que tener número, es decir, tiene que ser, cantidad, después voy a hacer algún comentario sobre esto, tienen que ser graves, concordantes, precisos, ¿está? Básicamente, como decimos para hacerlo gráfico, que todas las flechas apunten para el mismo lado. Si vemos que uno puede ser una cosa y otro otra, ya no es tan preciso. Si ves que hay indicios que dicen dos cosas diferentes, es decir, uno que me dice que pasó tal cosa y otro que me dice tal otra, no son concordantes. No voy a poder presumir el contenido de la caja si no tengo todos esos requisitos. ¿Está? Entonces, con esos requisitos, el juez puede elaborar su presunción y tener por acreditado ese hecho desconocido, ese hecho que hay que presumir. ¿Está? No son los únicos ejemplos, hay un montón. Antonella es el artículo 163, inciso quinto. Hay un montón de inciso quinto y creo que párrafo segundo, por ahí. Así que, entonces esto es lo que queríamos que sepan de prueba indiciaria. Más allá de la naturaleza, más allá de si es medio de prueba o no. Bien, ya cerrado esto, tenemos que se nos termina la etapa probatoria. Arrancamos con la etapa introductoria, demanda, contestación y todo lo que ustedes ya saben. Audiencia preliminar. El juez provee la prueba, arranca la etapa probatoria. Etapa probatoria que generalmente tiene un plazo del 367, son 40 días, que hay muy excepcionales casos que se cumplen. El punto es que ustedes dirán, bueno, entonces, profesor, termina los 40 días y si somos estrictos, ¿se termina la etapa probatoria? No. ¿Por qué? Porque para pasar una etapa siguiente, nosotros ya le explicamos que tiene que estar concluida la etapa anterior. Entonces, tiene que estar concluida la etapa de producción de la prueba. ¿Cómo concluye? Porque la prueba se produjo, porque la prueba caducó o porque la prueba se desistió. ¿Está? ¿Qué ocurre si queda prueba pendiente? A ver, quién sabe.
O sea, llegamos a esta etapa y se advierte que, uy, me quedaba el oficio, me olvidé el oficio, quedaba una pericia. Nunca intimé al perito a que presente dictamen. ¿Qué pasa? Bueno, mientras lo piensan, ahí María del Carmen me había puesto que cuando está con los hijos los lleva a lugares costosos. Es evidente la diferencia de calidad de vida que tienen los hijos de acuerdo a quién esté. Puede ser, claro. Muy bien, María del Carmen. Es exactamente eso. Y lo que busca en la cuota alimentaria justamente es tratar de que mantengan los hijos un nivel de vida en ambos domicilios, que no haya tantas diferencias. Ahí Pablo me pone por negligencia caduca, y yo me gustaría que te decidas, querido Pablo. Claro. Bueno, nadie veo que está en condiciones de decirme qué pasa. ¿Pasamos a los alegatos, pasamos a la etapa siguiente o no? Sí, le pedí al juzgado que certifique y me certificó y me dijo, queda prueba pendiente. No sé, decímelo vos, Javier. Estamos, venció el plazo de prueba y yo pido que se certifique. El juzgado certifica y dice, momento, no puedo pasar a los alegatos porque hay prueba pendiente. Incluso los juzgados lo que hacen generalmente es un certificado de prueba indicando todas las pruebas que se debían producir y si se cumplieron, pone la fojas tanto o fecha tanto, y si no se cumplieron, pone pendiente, desistida, caduca. Bueno, acá es cuando hay que relacionar los temas. Recordemos, las caducidades, ¿puedo desistir de la prueba, Alejo? Sí, por supuesto, pero ¿y si no desistís? Supongamos que no desistí de la parte que ofreció la prueba que queda pendiente, no desiste. Porque le conviene incluso que esté demorar. Si no caduca, hay que producirla. Hay que encerrona. Sí. Si no caduca, hay que producirla. Está bien, Alejo, es que sí. Ahora, posicionate, Alejo, en si fueras la otra parte. Vos querés terminar esto. Está bien lo que decís vos. Si no caduca, hay que producirla, pero vos lo querés terminar. Querés pasar a la etapa siguiente y no tenés la culpa de que la otra parte sea negligente Claro. en la producción Quizás del el medio de demandado no quiera Claro, producir la prueba. claro. No tiene nada para hacer la parte que pretende impulsar el proceso y pasar a la etapa siguiente. Y pedir que se lo tenga por existida, pero no. ¿Qué es eso? Me volvió la sangre al cuerpo al fin. Sí, claro. Pedir la negligencia, bueno, claro. Uf, zafamos, ¿no? Bueno, claro, acá es donde se ve bien esta diferencia entre negligencia y caducidad. No es teórica, acá está. En este momento es cuando uno descubre que como para pasar a la otra etapa tiene que estar la prueba producida, hay que ser diligente y producirla. Porque si se llega a esta etapa, recuerden principio de economía procesal, recuerden de preclusión, el proceso tiene que avanzar. Entonces, la prueba que queda pendiente y que no fue producida por negligencia, la va a perder la parte. Y este es el momento en el cual, obviamente, la parte contraria a la que produce, a la que ofreció el medio probatorio y es negligente, va a pedir la negligencia. Con la diferencia que recuerden que la caducidad estaba previsto. En cambio, la negligencia, yo lo que tengo que pedir, el juez va a correr traslado a la otra parte, y la otra parte va a contestar el traslado, y luego el juez va a resolver.
el punto acá se evalúa si la parte fue diligente o no en la producción del medio probatorio, teniendo en cuenta que de no producirlo, está produciendo una demora en el proceso. ¿Tá? Entonces, acá es cuando se entiende la negligencia. Quizá al principio es medio abstracto, pero acá es cuando se entiende la negligencia, cuando tenemos que pasar otra etapa y esto no se termina. Bien, pasado entonces, bueno, declarada negligente, o caduca, o desistida, o cumplida la prueba, se elabora lo que se llama este certificado, y acá yo voy a abrir la resolución. ¿Lo tenés ahí, Martín, o querés que lo Sí, sí, comparta? ya lo tengo. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Ahora sí, Bueno, Ahora fíjense sí. entonces, en atención a lo solicitado, seguramente la parte pidió que se pongan los autos para alegar, y lo proveía Foja 200, ahora van a ver qué es, y demás constancias de autos, no existiendo medidas pendientes de producción, conforme resulta de la certificación de Fojas tanto, Foja 200, esa es la certificación que yo les comenté recién, donde se detalla qué medios de prueba están pendientes o cumplidos. Declaro clausurada la etapa probatoria y pónganse los autos de conformidad con el artículo 482. Notifíquese. Bueno, esto del 482 es lo que decimos siempre, a veces lo ponen, le gusta poner los artículos, pero es los autos para alegar. O sea, pónganse los autos para alegar, se llama. Entonces, fíjense, prueba clausurada y juzgado que pone los autos para alegar. Notifíquese. Y acá viene el tema de, bueno, ¿qué es el alegato? Ustedes lo recuerdan, es el momento en el cual las partes valoran, es un escrito en el cual las partes valoran la prueba. Alegato de bien probado, alegato de mal probado, es decir que yo probé lo que dije que iba a probar y que la otra parte no probó lo que tenía que probar. Bueno, hay distintas técnicas para hacerlo, es interesante, hay unos libritos de Falcón que están bárbaros, que explican los diferentes mecanismos para hacer un alegato. En lo personal, depende del juicio. Hay veces que, depende del juicio y la complejidad de la prueba. Hay veces que lo hago por medio probatorio, diciendo, este documento fue acreditado en tal lugar y se corroboró su autenticidad. Hay veces que lo hago por hecho, digo, este hecho se probó con este medio de prueba. Hay veces que combino las dos, si tengo tiempo y ganas. Pero bueno, cada uno después tiene su manera de tratar de convencer al juez de que los medios de prueba acreditaron los hechos invocados en la demanda. Ese sería el objeto del alegato. Entonces, esta presentación se va a realizar en esta etapa, que comienza con esta resolución. Esta resolución se notifica por cédula. ¿Tá? Obviamente, como es un plazo común, antes se libraban cédulas en soporte papel, y el plazo común empieza a computarse desde la última notificación. Hoy en día esto ya no pasa porque las cédulas salen todas electrónicas al mismo momento. Ni que decir con una resolución que sacó ayer la Suprema Corte, que en provincia, no sé si se va a aplicar esto en capital también, ya acaban de implementar un sistema ayer, en el cual el juzgado cuando dicta la resolución aprieta y la notifica. O sea que dentro de poco vamos a estar estudiando otro proceso. Ya no sé qué va a pasar, pero bueno, todos los días aprendemos cosas nuevas. Así que hoy en día este problema no lo tenemos, pero lo tienen que saber. El plazo del alegato es común, por ende se cuenta desde la última notificación a todas las partes del proceso. Luego de la notificación tendremos que contar cómo computar el plazo para alegar. Bueno, el código dice desde que se encuentre firme, entonces todavía no arrancamos a computar el plazo. Tenemos que determinar cuándo queda firme la resolución que pone los autos para alegar. Entonces, notificación primero, firmeza después. ¿Cuándo queda firme? Vamos a suponer, o sea, la firmeza de una resolución se adquiere cuando contra ella no proceden otros recursos.
Recursos lo vamos a ver, así que no se gasten en esto. Pueden ser 3 o 5 días, para ponerlo de alguna manera clara. Bueno, cédula, contamos 3 o 5 días según quien firme la resolución, y ahí queda firme la resolución que pone los autos para alegar. ¿Por qué el código pide que quede firme? Porque, bueno, eventualmente podría haber algún cuestionamiento de la parte con que le tengan por concluida o producida determinada prueba. ¿Está? Entonces la parte se opone y dice, no, momento, juez, que a mí me queda pendiente esto, usted se equivocó. Bueno, si no pasa esto, queda firme. Desde que queda firme esa resolución, va a empezar a correr el plazo al día siguiente, el primer día del plazo para alegar. El plazo para alegar, como les dije, es común y se cuentan 6 días por cada parte con representación diversa. Actora y demandada, si hay solo actor y demandado, el plazo es 12. 6 y 6. Si hay una actora y 2 demandados, pero que tienen la misma representación en juicio, ¿cuántos son? Seis y 6. Muy bien, 12. Muy bien. O 11 y 6. No, 12, bueno. Si hay una parte actora, parte demandada con una representación, y tercero, parte demandada con otra representación, tendremos 18. ¿Está? Una vez que tenemos el paquete de plazos, ya sabemos que se notifica la resolución, como dijimos, desde la última cuento cuando queda firme, y desde que queda firme cuento 18. Cuento 12, cuento 24, cuento lo que tenga que contar. Bien. Ese plazo es el que yo tengo para presentar el alegato. Es el plazo para alegar. Y en esto no tiene que haber confusión alguna. El plazo para alegar es ese. Dentro de ese plazo lo puedo presentar cuando quiero, donde quiero, como quiero, y puedo no presentarlo. Puedo no presentarlo, ¿por qué? Porque recuerden que es facultativo. No deriva ninguna consecuencia de no presentar el alegato. El código no prevé ninguna consecuencia. No, ¿se le tendrán por reconocido de los hechos? No. ¿Perderá el juicio? No. ¿Le pondrán una multa? No. Es una facultad. ¿Está? Lógicamente, es interesante que si uno tiene la oportunidad de leer, lo haga, porque en verdad también conforma una labor que va a ser remunerada en el proceso. Entonces, es una etapa del proceso, incluso con la nueva ley de honorarios. Así que, si pueden, preséntenlo. Después verán quién paga las costas y tendrán un poquito más de honorarios. Porque además es un trabajo que se hace, ¿no? O sea, yo no lo digo por el hecho de los honorarios, lo digo porque, por más que sea facultativo, aparte de por los honorarios, puede llegar a servir. Antonio siempre cuenta, vos, Antonio, contás la anécdota de Carneluti. de Carneluti, ¿no? Que dejó la hoja pegada. No lo conocía Carneluti. ¿Cómo era la Yo anécdota? siempre me planteo si los jueces leen los alegatos. Lo pregunto, o en qué momento lo leen, porque en realidad cuando uno hace a través de los alegatos, ve la prueba, hace mérito de la prueba que uno produjo y la que produjo la otra parte, es como que uno tira agua para su molino y está condicionando en cierto sentido al juez. Entonces yo me pregunto si los jueces leen o no leen los alegatos. A lo mejor supongo que el juez prepara su sentencia, la dicta, y después va y corrobora y lee los alegatos y dice, sí, yo valoré bien la prueba o coincido con tal o cual cosa. Quizá la lea después de dictar la sentencia para no sentirse condicionado. Y Carneluti decía que él presentaba los alegatos pegados con una goma de pegar, ¿no? Y cuando iba a ver el expediente,
los alegatos, el escrito seguía pegado, es decir, el juez no había No consultado había pasado por esa justamente hoja. para los alegatos, ¿no? Y Debe ser bueno, por eso, debe ser por eso. siempre están, yo creo que depende de cada juez, Claro, pero no está de más hacerlo si uno cree que vale la pena, porque yo hay juicios que no lo hago porque no quiero hacerlo, por una cuestión hasta de estrategia. Quizás no tengo mucha prueba, no quiero ser tan claro, entonces prefiero claro. dejar que se equivoquen. Eso es una Además, cuestión de la estrategia de cada uno. El punto además, es, sí, no, que además los alegatos, el hacerlo, al estar expidiéndonos sobre la prueba, quizás nos pueda servir después para fundamentar una apelación por una prueba que no ha sido adecuadamente valorada por el juez. Por ese lado, podría ser sí, interesante. así es. Bueno, entonces, este plazo es para presentar el alegato y luego tienen el plazo que también está cayendo, ahí veo que lo preguntan, está cayendo en desuso, que es el plazo de retiro del expediente. Y no es que cae en desuso porque yo lo digo, sino porque hoy es difícil ir a retirar un expediente y además estando el expediente 100% digital, casi que no hay mucho que retirar, salvo a veces documentación para verla, bueno. El punto es que junto con el comienzo del plazo para alegar, comienza a correr también el plazo individual para retirar el expediente. Entonces, cada parte tiene la posibilidad de retirar 6 días el expediente para tenerlo y evaluarlo, o sea, poder examinarlo, quiero decir. Empiezan a correr en el mismo momento y yo les pregunto si terminan o culminan en el mismo momento. Es decir, cada parte tiene 6 días y esto se los aclaro. Lo prudente es pedir que el juez indique el orden. Muchas veces no se indica el orden y presta confusión cuando hay más de un demandado, por ejemplo. ¿Quién retira primero? Entonces, está bien pedir un orden, primero actor, después tal demandado, después tal demandado, después tal demandado, formamos 24 días. ¿Tá? Son 6, 6, 6, 6 y 6. Ahora yo les pregunto, ¿terminan en el mismo momento estos dos plazos? Y sí, es común para las dos partes, me parece, el plazo para retirar el expediente. Yo me refería a, si termina en el mismo momento, el plazo de devolución del expediente o de el plazo para alegar. Entiendo No, que primero porque retira uno, después retiraría el otro, y después el otro, o sea, yo una tercera parte, y el plazo común para presentar el alegato sería después de esos 3 retiros, pero difiere ahí el plazo. Muy bien. Y ahí Jimena también muy bien. Eso es exactamente así. Con 2 agregados que voy a hacer. El primero, el plazo de 6 días para retirar el expediente no tiene 2 primeras horas. ¿Está? Y esto es muy importante, porque si uno se pasa en el plazo, pierde el derecho a alegar. Y van a coincidir al final el que tiene que devolver el último día con el último día del plazo. Pero el plazo para alegar sí tiene plazo. El alegato, la presentación del alegato, sí tiene plazo de gracia, porque rige el 124. Y por eso nosotros machacábamos cuando les explicábamos los plazos, que no nos pongan solo que vence a las 2 primeras, porque hay plazos que no tienen 2 primeras. Hay actos procesales que no tienen 2 primeras. Uno de ellos es el plazo de devolución del expediente. Por ejemplo, incluso, como le va a contar Antonio, los plazos de las resoluciones judiciales no tienen 2 primeras. Tienen 200.000 primeras. Las 2 primeras no tienen. Que no lo cumplan quizás es otra cosa, pero 2 primeras no tienen. Así que bueno,
Esto es el alegato, no hay mucho más. Antonio, incluso creo que haber cumplido con creces, te dejo demasiado. Seguro, Puedes hablar seguro. un poco de historia de la humanidad, hacer un Bueno, reporte de noticias. así es. Pero ahí pregunta Pablo. ¿La parte que Sí, retira primero dispondrá de más tiempo para elaborar los alegatos? No, tiene la ventaja de haberlo retirado antes, nada más. claro. Pero el alegato empieza a correr, o sea, uno lo puede empezar a elaborar antes. De hecho, tengan en cuenta que es de buena praxis, digamos, llevar un control, un registro de los expedientes y de la prueba. Ese registro de los expedientes y de la prueba va a hacer que cuando termine yo tenga ya todo, dónde está la prueba, qué se produjo, qué no. Entonces, eso por un lado. Aparte, hoy en día está todo digitalizado, entonces no, es raro que quede algo fuera del expediente, pero puede pasar. Ahora sí, Antonio, todo tuyo. Sí, Yo, si no se bueno, enojan, los dejo, pero creo bueno, que los dejo en bárbaro, otras manos. genial. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Me perdí en cuáles son los días del plazo para retirar el expediente. O sea, ¿cuántos días son? 6. Ah, está bien. 6 cada parte. Gracias. Y esos 6 de cada parte son los que te van a permitir nada más contar el paquete de plazo para alegar, pero son dos cosas diferentes. Dos Bueno, plazos distintos. Bueno, vamos a adiós. entonces a empezar con, bueno, lo que ustedes ya habrán escuchado o van a escuchar en los audios de las resoluciones judiciales. Nosotros, si tenemos el expediente físico o ustedes en el expediente digital, habrán visto que hay distintos tipos de resoluciones judiciales. El juez, durante el transcurso del proceso, u otros funcionarios como el secretario o el prosecretario, dictan durante el transcurso del proceso distintos tipos de resoluciones. Resoluciones estas que en algunos casos son menos complejas, como las llamadas providencias simples, hasta llegar a la más compleja de todas, que es por su construcción, por lo que significa, por su trascendencia, que es la sentencia definitiva. ¿Por qué hacemos hincapié en que ustedes puedan distinguir los distintos tipos de resoluciones que se dictan durante el transcurso del proceso? Bueno, es importante que ustedes puedan diferenciarlas porque de acuerdo al tipo de resolución que se dicte, va a estar sujeta a un determinado medio de impugnación o a un determinado recurso. Cuando veamos los recursos, vamos a ver que, por ejemplo, una sentencia definitiva, nosotros no la podemos impugnar, no la podemos atacar a través de una apelación, sino que tendremos que, para una providencia simple, deberemos impugnarla a través del recurso de revocatoria o de reposición, también se lo conoce como de reposición, que tiene un procedimiento, que tiene determinadas pautas, determinados plazos, distinto al de la apelación. De ahí la importancia de este tema, que hoy vuelvo a repetir, siempre parece que es teórico, pero que después en la práctica enseguida nos vamos a dar cuenta que tiene mucha importancia. Les decía que la resolución menos compleja son las llamadas resoluciones simples o providencias simples que establece el artículo 160 del Código Procesal. ¿Y qué características tienen estas resoluciones o providencias simples? Son aquellas, dice el Código en el artículo 160, que tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Las providencias simples se imponen por sí mismas. Por ejemplo, cuando el juez
tiene por acompañado una documentación, cuando tiene por acompañado un oficio que ha sido diligenciado, y tienden a llevar adelante el proceso. No, son sin sustanciación porque no requieren ningún tipo de tramitación, ningún tipo de traslado, porque se imponen por sí mismos. Téngase por acompañada la prueba documental o el documento acompañado, el oficio acompañado, y solamente requieren de la fecha y el funcionario que firma esa providencia simple. Porque la providencia simple no solamente la puede dictar el juez, sino que también la puede dictar el prosecretario administrativo o el secretario. Las providencias simples entonces tienden al desarrollo del proceso, ¿no es cierto? En cambio, una resolución un poco más compleja son las llamadas interlocutorias. Las interlocutorias, reguladas en el artículo 161 del Código Procesal, sí requieren tramitación, sí requieren sustanciación y requieren la fundamentación del juez. Y porque han sido sustanciadas, por ejemplo, es una interlocutoria la que resuelve una excepción, requieren traslado a la otra parte, dar la oportunidad, cumpliendo con el principio de bilateralidad, dar la oportunidad a la otra parte de defenderse, de ser oída, ante que el juez adopte una resolución, que es precisamente esta interlocutoria, el juez también va a imponer las costas al vencido. Es decir, que estas resoluciones, además de los requisitos formales como la fecha y el lugar en que se dicta, la firma del juez, porque las interlocutorias solamente las puede dictar el juez, no las puede dictar el secretario, menos el prosecretario. Por eso requieren la firma del juez, son aquellas que sí requieren sustanciación, que sí requieren fundamentación al dictarlas y que además imponen las costas. Al lado de estas sentencias o providencias simples e interlocutorias, en el artículo 162 van a ver que aparecen también las llamadas sentencias homologatorias. A través de estas sentencias homologatorias, el juez lo que hace con su dictado es homologar, es decir, dar una conformidad, dar firmeza a un acto de las partes, como por ejemplo si han conciliado, si han realizado una transacción, si ha habido un desistimiento del proceso o del derecho. El juez dicta una providencia simple, les dice el código, o interlocutoria, según homologue o no. Evidentemente, si el juez va a homologar un desistimiento, por ejemplo, una transacción, el juez pone homológuese porque está de acuerdo. Si el juez no está de acuerdo porque no es posible una transacción, está en juego el orden público, ahí va a tener que fundamentar. Entonces va a dictar una sentencia interlocutoria. Es decir, que las sentencias homologatorias pueden ser providencias simples o interlocutorias según o no homologuen una transacción, un desistimiento o una conciliación de las partes. Bueno, la resolución por excelencia, la que pone fin al proceso, la que dirime definitivamente el conflicto, es la sentencia definitiva.
me olvidé de decirles, fíjense en que ustedes las sentencias interlocutorias, si tuvieran un expediente, la van a encontrar siempre en el medio, es decir, porque son resoluciones que adopta el juez que no resuelven incidentes, algo que se va produciendo en el proceso, pero que no finaliza el proceso. El proceso va a finalizar con el dictado de la sentencia definitiva, la que va a tener por finalidad dirimir definitivamente el conflicto. Y esta sentencia definitiva tiene una serie de pasos para su construcción y tiene una serie de partes que ahora Candelaria les va a compartir. Tiene, como les decía, y tenemos, hay una clasificación que es interesante, que ustedes sepan, que es la que distingue entre las sentencias declarativas, en la que la sola declaración de lo resuelto por el juez es suficiente, por ejemplo, la que declara una prescripción, la que indica, la que declara el rechazo de la demanda, y con eso se termina el proceso. Después hay las llamadas sentencias constitutivas, que implican, por ejemplo, establecer un nuevo estado jurídico. Por ejemplo, esto las vemos mucho en los procesos de familia, un divorcio, un nuevo estado filial, una filiación. Son sentencias constitutivas que lo único que requieren para su cumplimiento es la anotación en el respectivo registro. Y después, finalmente, tenemos las llamadas sentencias de condena, las que condenan, valga la redundancia, las que ordenan una obligación de hacer, la que también ordenan una abstención, una obligación de no hacer, o condenan al pago de una suma de dinero, una indemnización o una condena al desahucio, al desalojo de una vivienda. Estas son sentencias de condena. Y esta clasificación es importante que la tengan en cuenta porque después vamos a ver, cuando veamos cómo ante el incumplimiento del deudor, cómo se debe ejecutar, es decir, cómo se debe hacer cumplir una sentencia. Entonces vamos a ver, como yo les dije, la sentencia declarativa con la sola declaración basta. La constitutiva solamente hay que ir y anotar en el registro la sentencia. ¿Qué va a pasar cuando nos enfrentemos ante el incumplimiento de una sentencia de condena? Eso va a ser objeto de estudios después cuando veamos los procesos de ejecución de sentencia, en donde vamos a ir indicando cuáles son los requisitos, las pautas para poder, ante el incumplimiento del que resultó vencido, en este caso el deudor o el demandado, no cumple con la indemnización de pagar la suma de dinero, no cumple con la obligación de hacer, no cumple con desalojar la vivienda, etc. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en la sentencia que le ha puesto Candelaria, vamos a ver y tratar de distinguir y qué contiene cada una de las partes de la sentencia definitiva. Generalmente la sentencia definitiva, por supuesto, empieza con la fecha y el lugar donde se va a dictar, y comienza vistos. En los vistos el juez pone los autos caratulados. Vistos, autos caratulados tales y tales. Y aparece luego la primera parte de la sentencia, que son los resultandos. ¿Y qué contienen los resultandos? Si ustedes se fijan, los resultandos están contenidos
en el artículo, porque la sentencia definitiva habla del artículo 163, el nombre y apellido de las partes y la relación sucinta, que están ahí en los vistos, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Es decir, que en los resultandos el juez va a hacer una narración, va a hacer un resumen de lo que resulta de la causa, de lo que resulta del expediente, de ahí el nombre de resultandos. Entonces, los resultandos va a hacer una síntesis, un resumen de lo que ha pasado durante toda la causa. Entonces va a empezar por señalar que se presentó fulanito de tal, que es el actor, que reclama una indemnización de daños y perjuicios. Ese reclamo está fundamentado en el accidente de tránsito acaecido el día tal, relata más o menos cuáles son los hechos. Luego dice, bueno, de la demanda se concedió traslado al demandado, el demandado se presenta, relata tal cosa, dice tal cosa, ofrece prueba, como el actor había ofrecido prueba, qué pruebas habían ofrecido cada uno de ellas. Luego se celebró la audiencia preliminar, se proveyó la prueba, se produjo la prueba, se pusieron los autos a alegar, las partes alegaron, los escritos de los alegatos están a fojas, obran a fojas tanto, y se pusieron los autos, finalmente se pusieron los autos a resolver. Aprovecho para introducirme acá en algo que a lo mejor no quedó dicho. Una vez que las partes hayan presentado o no los alegatos, porque como acabamos de decir, justamente es una de las pocas o casi la única que no es una carga, es facultativo para las partes, porque no hay ningún perjuicio si no presentan los alegatos. Y si los presentó, los alegatos se incorporan al expediente y el juez dicta, se pone, la causa pasa para definitiva, es decir, la causa pasa para resolver. Cuando la causa pasa para resolver, es decir, pasa para el dictado de la sentencia definitiva, ya se acabó toda discusión, ya no se puede producir más prueba, lo único que falta es que el juez dirima el conflicto. Es la última etapa, digamos, es la etapa conclusional. Lo único que el juez puede hacer es, si considera que no hay, hay alguna cuestión que no ha quedado del todo zanjada, es dictar medidas para mejor proveer, por ejemplo, pedir alguna aclaración. Es decir, con las medidas para mejor proveer, el juez no puede suplir la negligencia en el ofrecimiento o en la producción de la prueba por las partes. Simplemente podrá pedir, por ejemplo, una aclaración a algún perito, podrá ordenar una nueva pericia o a lo mejor llamar o citar a algún testigo para que aclare alguna cuestión. Estas son las llamadas medidas para mejor proveer que puede dictar el juez. Pero una vez que los autos pasan para resolver, se cierra, digamos, el debate, se cierra toda discusión. Volviendo entonces a la sentencia, a las partes de la sentencia, teníamos entonces la primera parte, los resultandos. Bueno, luego de los resultandos, pasamos a la otra parte, quizás la más importante, que es la de los considerandos. ¿Por qué? ¿Por qué diría que es la más importante? Bueno, porque en los considerandos
vamos a encontrar los fundamentos de la sentencia. Y es justamente en donde después, si nosotros queremos apelar de esa sentencia, tendremos que ir a los considerandos, porque ahí el juez está fundamentando su sentencia. Es decir, está fundamentando la tercera parte, que es la parte dispositiva, que es el fallo. ¿Qué contiene los considerandos? Los considerandos van a contener no solamente los razonamientos del juez o los fundamentos, sino que el juez va a empezar en forma separada a referirse a las distintas cuestiones a que se refiere los resultandos, es decir, va a ir viendo cuáles hechos han sido fijados, cuáles hechos han sido probados, cuáles hechos no han sido probados por las partes. Para esto va a haber la prueba producida. Si no llega, pensé que había alguna pregunta, si no llega a encontrar la prueba, bueno, ahí sí es cuando va a recurrir a la carga de la prueba, es decir, ahí se va a plantear quién debía probar y ahí va a sancionar al que no probó, es decir, va a hacer lugar a la demanda o va a rechazarla si era el actor o era el demandado el que debía probar. Esto es siempre y cuando no encuentre la prueba. Es decir, analiza los hechos, fija las pruebas, esos hechos en las pruebas, la parte dijo tal cosa, bueno, lo probó con tal prueba, con la informativa, con la documental acompañada. Este hecho fue probado o fue desvirtuado a través de la pericia médica que se hizo, afojas tanto, valora la prueba y esos hechos y esa prueba, esos hechos fundamentalmente, los subsume, es decir, fija cuál es la norma jurídica legal aplicable. Una vez que hace toda esta tarea en los considerandos, podrá valerse también de las presunciones. El código en realidad no habla mal de presunciones cuando en realidad en el 163 se refiere a los indicios. Los indicios son hechos conocidos a través de los cuales se puede llegar a una presunción. Estas son las llamadas presunciones hominis o del hombre, del juez, para distinguirla de las presunciones iure de iure o iuris tantum. Es decir, estos indicios de los que le hablaba recién el doctor, cuando son precisos, es decir, estas huellas, cuando son graves, precisos, concordantes, llevan a una presunción. Es decir, por eso la mayoría de la doctrina sostiene que a través de los indicios se deduce una determinada presunción. El doctor Kiermanovich, nuestro titular, habla de prueba indiciaria. En realidad, el código y la mayoría de la doctrina habla de un proceso deductivo, es decir, que a través de ciertos hechos conocidos, que son los indicios, se pueden llegar a determinada presunción, como hemos visto cuando estuvimos hablando de la llamada prueba indiciaria. Bueno, también el juez, entonces luego, el juez va a dictar
la tercera parte de la sentencia, que es el fallo. Es decir, en el fallo va a tener, dice el código, la decisión expresa, es decir, la decisión por escrito, positiva, es decir, haciendo o no lugar a la demanda, declarando el derecho en particular que corresponde a la pretensión de cada parte, y la decisión precisa, es decir, de acuerdo al principio de congruencia. Es decir, el juez tendrá que estar dictando su sentencia de acuerdo a lo peticionado o a lo solicitado por las partes. Por eso, esa decisión expresa, positiva y precisa es lo que constituye la parte dispositiva, que es el fallo, y que es una correlación de lo que surge de los considerandos. Si uno lee los considerandos, ya más o menos uno se va dando cuenta cómo va formando su percepción el juez, y en definitiva lo que está haciendo luego en el fallo es plasmar lo que venía diciendo en los considerandos. Si en los considerandos es como que le está dando la razón al actor y después en el fallo rechaza la demanda, evidentemente se podría plantear la nulidad, porque sería totalmente contradictorio. Es decir, que el fallo es una derivación de los considerandos. Eso es lo que quiero decir. ¿Y qué va a tener también, o qué va a contener esta sentencia? Esta sentencia, además, necesariamente va a contener la imposición de costas. Las costas, artículo 68 del Código Procesal, se van a imponer al vencido, con las excepciones que luego establece el mismo artículo 68 y siguientes del Código Procesal. Pero la regla es que las costas van a ser soportadas por el vencido. Va a regular o diferir, llegado el caso, los honorarios de los auxiliares, entre ellos los abogados intervinientes. A lo mejor difiere porque tenemos que presentar los abogados cada una, explicar al juez cada una de las etapas que hemos participado, para que después el juez establezca los honorarios, y por eso pueden estar diferidos. Va a también a tener, no va la jurisprudencia en este caso es mayoritaria, no va a establecer los intereses si las partes no lo han pedido, o por lo menos va a establecer cómo deben calcularse los intereses en la sentencia, va a establecer la tasa, generalmente la tasa activa del Banco Nación, el 6%, le va a indicar a las partes cómo deben calcular esos intereses. Va a tener en cuenta, para que la sentencia sea lo más posible o cercana a la realidad, los hechos constitutivos, modificativos o extintivos que se han dado o que se han sucedido, mejor dicho, en el transcurso del proceso. Imagínense, por ejemplo, un desalojo por vencimiento de contrato, y al momento de dictarse la sentencia, ya el inquilino abandonó o hizo abandono del inmueble. Es decir, que el juez tiene en cuenta esos hechos constitutivos, modificativos o extintivos que se sucedieron durante el proceso. También va a valorar la conducta de las partes, y esto también es una prueba indiciaria, al decir de nuestro titular. Es decir, va a considerar en este momento la temeridad o malicia con la que pudo haber actuado las partes.
va a establecer el plazo en que se debe cumplir la sentencia. Si se trata de una sentencia de condena, va a establecer el plazo para su cumplimiento. Esto es, en líneas generales, todo lo que contiene la sentencia. Y esta sentencia, el principal efecto, se va a notificar a las partes, se notifica de oficio, y el principal efecto que va a tener la sentencia es que va a ser cosa juzgada en sentido material. Lo resuelto por la sentencia no va a ser, va a formar parte del derecho de propiedad de aquel que ha sido, se le ha reconocido un derecho a través de la sentencia, va a ser inmutable e inmodificable en ningún otro proceso. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si les queda claro el tema de las resoluciones judiciales, porque es importante, ya les digo, como han visto, la sentencia definitiva es la más compleja por su construcción, ¿no es cierto? ¿Y por qué más importante? Porque esta sí dirime el conflicto en forma definitiva. Bueno, acá Pablo pregunta, ¿qué pasa si no se acata la sentencia? Justamente, ese es un tema que nosotros vamos a ver casi ya en la última clase. ¿Qué pasa si la parte vencida no cumple con la sentencia? La sentencia va a haber que cumplir una serie de requisitos, se va a ejecutar. ¿Qué quiere decir que se va a ejecutar? Bueno, que se va a exigir por la fuerza su cumplimiento. Vamos a ver después, en cada caso en particular, cuáles son los requisitos para poder ejecutar la sentencia. Juan pregunta, ¿cuáles son los plazos para el dictado de la sentencia definitiva? Bueno, para que ustedes lo sepan, las providencias simples, esto lo van a encontrar los plazos en las facultades ordenatorias del juez, artículos 34 del Código Procesal. Las providencias simples tienen, para dictarse tienen un plazo de 3 días, las interlocutorias 10 días, en segunda instancia son 15 días y las sentencias definitivas son 40 días en primera instancia y 60 en segunda instancia. Estos son plazos que corren para los funcionarios judiciales. A veces se cumplen, a veces no se cumplen. No sé si Candelaria, algo más para agregar, alguna duda, los alumnos, no sé si me olvidé de algo. Creo que nada más, ¿les quedó claro? Miren que es muy importante que ustedes puedan distinguir de qué tipo de resolución se trata. Una sentencia definitiva es clara, no se la van a confundir, se van a dar cuenta que es una sentencia definitiva, pero muchas veces se confunde cuando, si bien unas son de mero trámite de alguna forma y la otra tiene un traslado previo y una cuestión que se resuelve, es importante que sepan distinguir lo que es una providencia simple de una sentencia interlocutoria, de una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque de cada resolución va a poder ser impugnada con uno u otro recurso. Entonces no son los mismos los recursos que se van a poder interponer ante una providencia simple que ante una sentencia definitiva. Ahí está la importancia que lo sepan distinguir, ¿sí? Y piensen que el truco para poder distinguir la interlocutoria es esto del traslado previo. No que la resolución ordene un traslado, ojo, una providencia simple puede ser traslado a las partes. Lo que distingue la interlocutoria es el traslado previo a la resolución, ¿sí? Una excepción, se corre traslado, se resuelve. Esa resolución es una interlocutoria, no de la providencia simple que ordena el traslado. ¿Está claro esto? Todo lo demás. Sí, es fundamental.
Sí. Fundamental lo que acabas de decir, exacto. No sé si queda alguna otra duda. Sí, yo no entendí desde cuándo se empieza a correr el plazo de esos 3 días o los 15 días, depende de cada sentencia. Bueno, eso es lo que nos La duda planteaban. Sí, en realidad a nosotros nos interesa que el juez, los funcionarios judiciales en su caso resuelvan dentro de los plazos, porque es uno de los deberes que tienen que cumplir los jueces, ¿no es cierto? Bueno, se cuentan días hábiles y desde que dejaste el escrito peticionando, a partir del día siguiente se cuentan esos 3 días o los 10 días, etc. No es algo de la cual, como no es un plazo que deben cumplir las partes, no es algo que, digamos, nos quite a nosotros el sueño. Los jueces se toman su plazo, generalmente cumplen. Si uno a veces presenta un escrito, por lo menos cuando iba a tribunales, ¿para cuándo va a estar? Entonces le decían 3 días, una providencia simple pero bueno, el código establece cuáles son los plazos en los cuales los jueces tienen que dictar este tipo de resoluciones. Lo que no establece, como ustedes habrán escuchado, son las resoluciones que toma la Corte, que dicta la Corte. La Corte no tiene plazos. Bueno, no sé Pero si tengan más en cuenta eso, que no son plazos perentorios. Hoy en día hay muchos juzgados demorados con esto de la virtualidad, la falta de personal. Si uno se pone a llamar por teléfono el día 4 porque no salió la providencia simple, y un poco se va a poner la gente del juzgado en contra. No es que pase algo que tengan una sanción puntual o que como para las partes ese escrito sea extemporáneo. El juzgado va a resolver si está demorado, va a resolver con un poco de demora. Creo que el Cumplirlos. artículo 100, que no se ha planteado esto, el artículo 167 habla de la demora en pronunciar la resolución. Hay todo un procedimiento, inclusive al juez se le puede imponer multa. En la práctica, salvo casos muy groseros, a nadie se le va a ocurrir hacer una cosa. A lo sumo va y dice, qué está pasando? Todavía, ¿qué pasa que no se dictó? Ya pasaron 90 días, 100 días, ¿dónde está el expediente? A nadie se le va a ocurrir hacer, supongo yo, no sé, yo nunca lo hice y nunca lo vi, pero es cierto, el artículo 167 establece todo un procedimiento que se puede realizar para impedir justamente la demora en dictar las resoluciones judiciales. Con respecto a lo que pregunta Jimena, de si puede repetir qué recurso se opone para cada uno, no es necesario en este momento. Justamente cuando veamos los recursos, lo que ustedes tienen que tener en claro es identificar a los distintos tipos de resoluciones que nosotros acabamos de ver. Si uno les dice, a través del recurso de apelación se impugna una resolución interlocutoria. Bueno, saber que es una sentencia o resolución interlocutoria. Y que una providencia simple que no cause gravamen irreparable, después vamos a ver qué es esto, no se puede impugnar por el recurso de apelación, que una interlocutoria no se va a poder impugnar por una revocatoria o reposición. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos los distintos tipos de recursos. Hoy lo que tienen que saber e identificar fundamentalmente es qué tipo de resolución se trata. Como vieron, algunas son simples, como valga la redundancia, la providencia o resolución simple, y otras más complejas. Empiezan las interlocutorias y finalmente la definitiva. ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno. Nada más.
Nada más, los parciales ya Candelaria, supongo que después del mediodía. Sí, 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 esta comisión después del mediodía. Después del mediodía Claro, ya sí. van a estar. Así que el lunes tenemos clase, recuerden que hemos cambiado el cronograma, el recuperatorio va a ser el día jueves, que viene. ¿Puedo hacer una La pregunta? mayoría creo que estuvieron Sí, bien. está ahí. Una Sí. vez que se da la sentencia definitiva, el juez puede arreglar o cambiar errores materiales que haya. Están a toda costa queriendo irse a los recursos. Sí. Bueno, me alegra. Bueno, eso es un recurso que se llama aclaratoria, que después lo vamos a ver. Ah, bueno, está bien. Sí, el juez, después del dictado de la sentencia, el artículo 166 establece que termina su competencia, pero puede aclarar ciertos puntos oscuros o algunos errores numéricos. Después vamos a ver cómo se pueden corregir esto si es a pedido de parte. Puede dictar medidas cautelares, mandar a anotar en el registro, por ejemplo, un nuevo estado filial, y todo lo que hace a la sustanciación de la ejecución de la sentencia si no se cumple. Bueno, ¿Alguna otra duda? nos estaríamos viendo entonces el próximo lunes. Muy bien. Bueno, buen Sí. fin de. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao. Saludos. Gracias. Chao.